Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexis Gabriel Hernández Penón, estudiante de la carrera de Ingeniería Química del séptimo semestre del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión por la Mar, ubicado en la isla Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. El día de hoy les hablaré acerca de un ejercicio de equilibrio sistemas de equilibrio de con fases binarias o mezcla de dos componentes. Especificando más en la parte de condiciones ideales donde se puede implementar la ecuación de Antoine. Como verán a continuación, acá se ve enunciado el ejercicio, en donde nos piden calcular la temperatura de burbuja y la presión de rocío, que vendrían siendo unos puntos en específico que se ve en los diagramas de TXY o PXY en su correspondiente caso. Primero que nada se lee el enunciado y se extrapolan los datos que tenemos ahí a continuación, donde destaca la presión, que son los 525 miligramos de mercurio, los cuales tienen que ser convertidos a kilopascal, ya que no dan las propias fórmulas de Antoine que vamos a emplear en este ejercicio, y en esa está diseñada nada más para unidades de kilopascal y grados Celsius. Bueno, kilopascal para presión y grados Celsius para temperatura, por si acaso. Esos 525 miligramos de mercurio equivalen a 69,994 kilopascal. Nos dan también la fracción molar del nitrometano, que serían 0,5 en este caso, por mi número de cédula, del acetonitrilo, que serían 0,8, la fracción molar, la temperatura de 348 grados Kelvin, que serían como 74,85 grados Celsius equivalentemente, y que estamos en condiciones ideales. Bueno, ahora, primero, para calcular como tal la temperatura de burbuja, se tiene que calcular las fracciones molares del vapor como tal. En este caso, como tenemos 0,8, lo único que tenemos que hacer es restar la unidad y nos da 0,2, como se puede ver en la imagen. Luego de ello, utilizamos la fórmula de Antoine para despejar la temperatura y así conseguir los valores máximos que va a oscilar el diagrama, por decirlo así, o temperatura de saturación. Al despejarla, nos da de la siguiente forma, con los siguientes resultados, y luego de ello tenemos que empezar a tantear las temperaturas. ¿Por qué? Porque justamente para conseguir la temperatura de burbuja se tiene que cumplir la siguiente ecuación o expresión matemática, que es X1 por presión parcial 1 sobre P más X2 por presión parcial 2 sobre P, que es la presión del sistema, es igual a 1. Gracias a esta ecuación es que se puede conseguir la temperatura de burbuja, y por ello sustituimos los valores de T en la formación de Antoine para conseguir calcular la presión parcial de cada compuesto, y luego sustituyen esa presión para que así se cumpla la condición. En dado caso que no se cumpla, simplemente hay que seguir interactuando o hacer otros casos hipotéticos con otras temperaturas que uno asume. Cabe mencionar que cometí el error que dije que al principio se calculaba las Y, no, mentira, es la X. La X es la fracción molar del líquido. Al hacer todos estos casos, me dio el caso número 6, en el cual nos dio una temperatura aproximada de 72,922 grados Celsius. Al sustituir esta temperatura en la ecuación de Antoine, calcular las presiones parciales y luego las presiones parciales junto con las fracciones molares correspondientes en la condición que dije al principio, la condición principal de que tiene que dar igual a 1, nos da un valor de 0,999. No es uno exacto, pero es un aproximado que se puede tomar como que si estuviera correctamente. Por lo tanto, esa es nuestra temperatura de rocío, como ven en la imagen. Ahora, ya para calcular la presión de rocío, la temperatura de burbuja fue lo que se calculó anteriormente. La presión de rocío, que es el segundo inciso, lo primero que se tiene que hacer es lo siguiente. Primero que nada, lo primero que se tiene que calcular ahora sí son las fracciones molares del vapor, que son representadas por la Y. Como la Y en este caso da 0,5 por mi número de cédula, por lo tanto la Y2 vendría siendo 0,5 también, ya que la sumatoria de las Y o las
fracciones molares del vapor y las fracciones molares del líquido, que es X, tienen que siempre dar cada una igual a 1. Por lo tanto, Y1 y Y2 es 0,5 en ambos casos. Ahora, después de esto, en base a la fórmula que nos dieron al principio del ejercicio, como se ve en el enunciado, calculamos lo que es las presiones parciales, despejando el logaritmo natural que se tiene en el lado de la presión parcial. ¿Cómo se hace? Bueno, tienen dos maneras. Primero que nada, calculan todo lo que tienen en este lado, en el lado derecho de la ecuación, y luego le aplican exponencial para que de esta manera el logaritmo natural se vea con el exponencial y solo quede la presión parcial. Y a este lado se le calcula el exponencial de todas esas operaciones matemáticas. Ojo, esa es la primera manera. O la segunda, que simplemente mete exponencial en la calculadora, luego lo eleva a todas las operaciones matemáticas que están ahí y listo. Yo utilicé más la segunda opción porque si lo hago por la primera, calcular cada operación y utilizar cierta cantidad de decimales, no va a ser tan exacto. Luego de ello, se tiene que calcular la presión de rocío. Para esto se utiliza la fórmula que presión de rocío es igual a 1 sobre presión parcial 1 sobre Y1 más presión parcial 2 sobre Y2. Al hacer esto conseguimos el valor de la presión de rocío que nos da en este caso, como se puede ver en la imagen. Ya sabiendo esto, luego se calculan las fracciones molares del líquido, que sean X1 y X2, y para ello simplemente se aplica la fórmula de X1 es igual a Y1 por presión parcial, presión del sistema, confundí, disculpen, presión del sistema, sobre presión parcial 1. La presión parcial 1 ya tenemos, Y1 también, y la presión del sistema sería el resultado de la presión de rocío que calculamos anteriormente. Sustituimos los valores, tanto para el caso 1 como para el otro compuesto, que sería X2 es igual a Y2 por presión del sistema sobre presión parcial 2. Obtenemos resultados como se ve en la imagen y ya prácticamente tenemos todo el ejercicio hecho. Solamente por corroborar que todo está bien, se tiene que cumplir la condición de que las sumatorias de las Y, bueno, en este caso X que digo yo, bueno, tanto las Y como las X se tienen que cumplir en esas condiciones, pero ahorita estamos analizando lo que es las X, o sea, la fracción molar del líquido. Se tiene que cumplir que la sumatoria de ambas de 1, y tal como se puede ver en la imagen, al sumar estas dos, sí nos da la igualdad exactamente. Y bueno, eso es lo único que tenía que explicar de este ejercicio. Agradecido por su atención y tiempo. Y bueno, de mi parte les deseo una feliz noche. Hasta otra ocasión.